comuniquemos. Lo que no pueden evitar es que nuestras intervenciones queden registradas en los diarios de los debates. En este documento quedará registrada la infamia cometida hoy en este día y servirá que con sustento pueda seguir la lucha y no se extinga. El artículo 27 será modificado para privatizar el petróleo. Por eso vengo ante esta tribuna a proponer la modificación para prohibir la venta ilegal del hidrocarburo. Hacerlo es un acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional. Queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que tenemos como mexicanos. Nuestro país mantiene las convicciones de exploración decretadas, las cuales se dirigirán a eliminar obstáculos de grupos que no sienten ni sentirán la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolerá ser ellos mismos quienes entreguen el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tiene que reportar a la mayoría de los mexicanos. Es mi deber y obligación como legislador defender el pueblo de México. Muchas gracias. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si admite discusión la propuesta del señor diputado. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Tiene el uso de la voz doña Lorenia San Pedro. Lorenia Valle San Pedro. Aquí viene ya doña Lorenia, presta y dispuesta. Permítame. Con su permiso, presidente. El dictamen aprobado hoy en lo general por el PRI, el PAN, el PANAL y el Partido Verde significa la privatización de nuestro sector energético, que no solo permite compartir la renta petrolera, sino también plantea esquemas de entrega de los recursos energéticos a particulares, nacionales y extranjeros sin limitación alguna. Se trata de una iniciativa que combina lo peor de las propuestas de Enrique Peña Nieto y del Partido Acción Nacional, que juntos pueden reunir los votos necesarios, pero no así la razón, porque ninguno de ellos representa los intereses del país. Por el contrario, pretenden condenar a las siguientes generaciones a la ausencia de recursos que hoy por hoy nos proporcionan los ingresos petroleros, los cuales significan 4 de cada 10 pesos del presupuesto de nuestro país. En esta reforma hay muchos temas importantes, pero quisiera destacar 6 en lo particular que merecen especial atención por lo que significan. El primero de ellos significa la entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas transnacionales. Se privatiza el petróleo extraído, deja de ser propiedad de la nación, así lo señala la modificación al artículo 27, párrafo 7º de la Constitución. No son nuestras apreciaciones subjetivas, ahí están redactadas palabra por palabra, y esto significa, se traduce justamente en la privatización de nuestros recursos. Se limita solo a la exploración y extracción como áreas estratégicas, lo que significa que petroquímica y refinerías quedan sujetas a la privatización. Lo mismo ocurre con la generación, conducción, transformación y abastecimiento de la energía eléctrica. La reforma permite los contratos de servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias con empresas privadas que permitirán la apropiación del petróleo y el gas a boca de pozo. Se transfiere la propiedad de los recursos aún antes de su extracción a través de expectativas de beneficios petroleros
por parte de las empresas. El punto número 2, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Se plantea la existencia de empresas productivas del Estado para que éstas, en asociación con particulares, sean las responsables de las áreas estratégicas, la exploración y extracción del petróleo y los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, en sustitución de los organismos descentralizados, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Se crea un régimen de transición para desplazar a Petróleos Mexicanos de las actividades productivas que actualmente tiene encomendadas. La Secretaría del Ramo en materia de energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional. Se limita el servicio público de electricidad a la transmisión y distribución de la misma y se crea otro organismo público con facultades que actualmente tiene la CFE, obligándose a la transferencia de recursos. Así lo señala el artículo 27, párrafo cuarto y el 16º transitorio. Se excluye la autonomía de gestión, un tema tan importante para transformar verdaderamente a Pemex. El régimen de remuneraciones de las empresas productivas será distinta al previsto en el régimen para servidores públicos establecido en el 127 constitucional, lo que se puede interpretar en que se establecerá un régimen de prestaciones acorde con las empresas transnacionales. Asimismo, se posibilita la existencia de monopolios privados, según el artículo 28, párrafo cuarto constitucional. El punto número 3 que nos preocupa muchísimo es el incremento de los precios de los energéticos, luz, gasolina, gas y diésel. La iniciativa es clara cuando menciona que el Ejecutivo Federal propondrá al Congreso de la Unión un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos. Es mentira que bajarán los costos de la luz, de la gasolina, del gas y el diésel. El punto número 4 es el sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética. Por la puerta de atrás se abre el tema de los tratados internacionales y acuerdos comerciales. Se elimina la cláusula petrolera del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, mediante la cual se excluye dicho sector de la aplicación de las disposiciones generales del tratado. El quinto, y no de menor interés, es el despojo que sufrirán las comunidades de sus tierras a favor de las empresas transnacionales. Se establece una expropiación automática al calificar de interés social y de orden público la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y ordena que en la ley se establezcan las condiciones para la indemnización respectiva, que sabemos que estos procesos siempre están plagados de irregularidades que van en perjuicio de las comunidades y sus habitantes. El sexto es la ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad. El Fondo Mexicano del Petróleo tiene por objeto la estabilidad financiera, no la inversión en actividades productivas, y solo bajo condiciones excepcionales la Cámara de Diputados podrá aprobar la integración de recursos de ahorro público al presupuesto de egresos de la Federación. Será este el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de las contribuciones que correspondan al Estado mexicano, derivados de las asignaciones y los contratos a que se refiere el artículo 27 constitucional en su párrafo séptimo. Por todo ello, nos oponemos a esta reforma, y no porque seamos opositores por default,
De ninguna manera nos oponemos a la modernización, al crecimiento, a la productividad, pero nos oponemos a esta reforma porque va en sentido contrario a estos conceptos, porque pretende despojar a las y los mexicanos de sus recursos, porque pretende entregar el patrimonio y la soberanía de la nación. Por ello, estamos obligados y obligadas al uso de todos los recursos parlamentarios, legales, políticos, sociales que correspondan para revertirla. Y estamos seguros que la sociedad mexicana acompaña en esta defensa por la riqueza de nuestro país, que corresponde a todas y a todos. Ninguna mayoría mecánica tiene el derecho de despojar a un país de sus bienes nacionales. Lo decimos fuerte y claro, esta reforma es peligrosa porque decreta que los hidrocarburos, electricidad y petroquímica pasen a manos privadas, pero que no canten victoria esos que se frotan las manos creyendo que hemos perdido la batalla. Habemos muchas mujeres y muchos hombres libres y organizados que seguiremos luchando hasta lograr lo que es nuestro. He presentado más de 30 reservas, pero creo que sería ocioso enumerarlas y someterlas a votación. Sirva este espacio para dejar constancia que habemos diputadas y diputados dignos, que no daremos la espalda a nuestro país. Y sirva para hacer un llamado al pueblo de México a permanecer firmes en la defensa de lo que es nuestro. El camino será largo y será difícil, pero estoy segura que más temprano que tarde lograremos la victoria. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Gracias. En consecuencia, se desechan. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Marino Miranda Salgado para presentar sus propuestas de modificación. Eso es lo único malo, que ellos se fueron a dormir algunos toda la noche. Capaz que está fuera de su casa. Y ahorita los... Compañeras, compañeros diputados, a pesar de que nuestra historia reciente ha dejado en claro que apertura no es eficiencia, que apertura no es competitividad, que apertura no es justicia social, seguimos insistiendo en la misma receta de los últimos años. Más aún, nuestra historia reciente nos ha dejado en claro que la panacea del libre mercado, sin un Estado fuerte, sin un Estado regulador, sin un Estado con visión social, sin un Estado de derecho, no es más que un feroz instrumento para concentración de la riqueza y la agudización de la pobreza. Por ello, no es con posiciones ideológicas como deberíamos estar dirigiendo este debate, sino con argumentos concretos. Baste ver que justamente después de los fracasos de las grandes reformas del neoliberalismo, la pobreza en nuestro país ha alcanzado sus mayores niveles, que la disminución de la riqueza sigue, que la distribución de la riqueza sigue en sus mismos niveles, que, por ejemplo, la apertura en el sector agrario ha significado la pauperización de nuestros campesinos, porque competencia sin herramientas es sinónimo de fracaso, es sinónimo de desventajas permanentes. Hemos ya dicho aquí, unos y otros, que Pemex necesita transformarse, que si queremos un Pemex moderno, no podemos seguir haciendo lo que hasta ahora hemos hecho
tienen razón, solo que mientras unos aducen que la solución es privatizar, nosotros sostenemos que el camino es modernizar a Pemex. Y para eso, señoras y señores, no es necesario privatizar, es necesario dar autonomía de gestión y presupuestal a Pemex. Es dejar de utilizar a Pemex como la caja chica del gobierno, es dejar de ordeñar a Pemex, es permitir a Pemex que invierta en tecnología. Para eso, señores, no se necesita privatizar, para desmantelarlo sí. Quienes conocen aseveran con argumentos que en un máximo de 5 a 10 años Pemex podría convertirse en un cascarón que cualquier particular podría comprar a un precio muy bajo, ya que las definiciones con que se le pretenden lanzar al mercado en cuestión operativa, administrativa e inversión no le permitirán estar a la par de los grandes corporativos internacionales. En este sentido, la ronda cero para Pemex, modalidad que no es igual a lo que se ha aplicado en otros países, ya que la empresa deberá demostrar a la Secretaría de Energía que es capaz de gestionar los proyectos en hidrocarburos en los que hasta ahora ha trabajado. Es decir, deberá someter a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que estén en capacidad de operar, para lo cual debe acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explotar y extraer los recursos de forma eficiente y competitiva. De lo contrario, les serán retirados y transferidos a las empresas privadas que lleguen a trabajar a México con una gran cantidad de recursos y autonomía de gestión. Es un homicidio anunciado. Pemex no podrá competir porque Pemex tendrá que demostrar que es capaz de llevar adelante los proyectos en un tiempo récord. No se le darán los plazos necesarios para que, con base en los cambios de los que será dotada, pueda corregir y mejorar su gestión. Un plan con maña. Lo que se busca es justificar lo que los gobiernos del PRI y del PAN no pudieron ni quisieron hacer en lo menos los últimos 30 años de gobierno. Mediante esta reforma, lo único que faltó privatizar fueron los activos de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Las consecuencias, compañeras y compañeros, no se mencionan, que no se publicitan, se engloban en la siguiente frase: a partir de su aprobación, México ya no podrá resolver soberanamente lo que quiere hacer con su petróleo y la electricidad, y los recursos provenientes de ellos en adelante estará atado a los compromisos y contraprestaciones establecidas en los contratos, estará atado a los vaivenes del mercado y a los intereses particulares. Específicamente, entre algunos de sus efectos tendremos los siguientes: la alineación de los precios con las cotizaciones en los Estados Unidos y la especulación en los mercados, incertidumbre en el abasto de bienes básicos, ya nadie sería responsable de que hubiera gas y luz en los hogares, gasolina y diésel en las estaciones de servicio, el Estado ya no tendría la obligación de garantizar el suministro, expropiación de tierras en beneficio de compañías petroleras y empresas eléctricas privadas, privatización de presas y escasez de agua por su desvío hacia actividades petroleras, despidos masivos en Pemex y Comisión Federal por reducción de actividades, pérdida de mercados y ajustes productivistas. Aquí se ha dicho que no se perderán empleos por la aprobación de una reforma. Lo que no dicen es que a partir de la aprobación de esta reforma
el mercado energético cambiará y a partir del desmantelamiento de Pemex, en efecto, un efecto seguro será la falta de capacidad para continuar con su actual plantilla laboral. Eso es lo que no reconocen quienes niegan esta consecuencia previsible. En una frase, diputados y diputadas, no solo es un asunto energético, económico, impositivo y financiero, es ante todo un asunto de justicia social. Por eso mi reserva se refiere a la eliminación de las modificaciones al artículo 27 de nuestra Carta Magna y que quede como estaba. Gracias, compañeros. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire para presentar sus propuestas de modificación. Buenos días, compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Con su permiso, señor presidente. Quisiera, antes de iniciar a hablar sobre mis reservas, hacer un reconocimiento muy amplio que ya se ha hecho por parte de nuestros compañeros del PRD, a nuestros compañeros de Acción Nacional, a Verónica Sada Pérez y a Patricia Lugo Barriga, por supuesto por su voto en contra y por saber y debatir, por supuesto, el tema de la reforma energética. Quisiera comentarles que hace realmente muy poco tiempo ha estado en debate todo lo que es el concepto de sustentabilidad. Y eso no fue un regalo, fue una larga lucha de organizaciones ambientalistas y humanistas, que viendo venir el deterioro ambiental, se dieron a la tarea de acuñar conceptos ante esta nueva era de destrucción desmedida en nombre del desarrollo de la humanidad para poder reglamentar y limitar la voracidad expansiva y depredadora, una voracidad tan expansiva y depredadora, muy parecida a la que los legisladores y las legisladoras aquí presentes realizan sobre la autonomía de nuestro país, sobre los bienes de la nación y sobre los intereses de las y los mexicanos. ¿Creen que por poner la palabra, entre comillas, sustentable, en el artículo 25 de nuestra Carta Magna, se soluciona el problema? ¿De quién se pretenden burlar, compañeros y compañeras, legisladores y legisladoras? No es la primera vez que se intenta prostituir una palabra tan importante como es la sustentabilidad, pues todos hemos escuchado empresas que se anuncian como la panacea del desarrollo. Ahí está la minería sustentable, los agrotóxicos sustentables, los eólicos sustentables, las hidroeléctricas nucleares sustentables, los basureros tóxicos nucleares sustentables. En nombre del desarrollo, se han cometido infinidad de ecocidios por todo el mundo. Asimismo, en este histórico día, el de ayer y el de hoy, se cometerá la peor atraco a México, la peor traición al pueblo, es decir, ustedes, legisladores que votarán a favor de esta minuta, serán los que entreguen a Pemex a manos extranjeras, serán los legisladores y las legisladoras sin escrúpulos los que impondrán la consumación de un crimen de Estado. ¿Cuánto autoritarismo vive esta Cámara? ¿Cuánto autoritarismo vive esta Cámara al imponer no solo muros,
sino el ceder los bienes de la nación a intereses de unos cuantos para satisfacer compromisos adquiridos. Esta iniciativa solo tiene un aspecto sustentable. Será sustentable a los bolsillos de un grupúsculo mundial, una pequeña mafia poderosa que ha venido a este país a convertirlo en una dictadura para apoderarse de nuestras riquezas naturales, y ustedes, señores diputados y diputadas, están regalando el país a unas migajas. Quiero comentarles también que el artículo 18º transitorio, que tramposamente utiliza el término explotación de recursos geotérmicos para disfrazar la fractura hidráulica o fracking, es un crimen y está por aprobarlo, compañeras y compañeras. Fíjense que compañeros que me han antecedido hablan de lo importante de esta minuta, en donde se habla del término económico, social y sobre todo del recurso petróleo. Pero fíjense que también se les olvida hablar todo lo que tiene que ver con la importancia de nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente. Para este método de extracción de gas lutita o pizarra, que se encuentra atrapado en rocas de esquisto en profundidades de 1,000 y 5,000 metros, es necesario hacer la perforación aplicando un líquido fracturable formado, y seguramente no lo saben, pero se los quiero decir, ese líquido es el agua, 90%, y un 8 a 9% de aceites, de agentes apuntalantes y de 1 a 2% de productos químicos altamente tóxicos, a muy alta presión para hacer fluir al gas. Es un procedimiento, diputadas y diputados, muy costoso, de entre 20 y 25 millones de dólares por pozo, pudiendo realizarse en un campo de extracción alrededor de 300 pozos en promedio. Utilizan entre 9 y 20 millones de litros por pozo, pero para extraer el gas se tiene que hacer cientos de pozos en la misma zona y así aprovechar el gas. Esta cantidad de agua queda contaminada, que ese es otro factor importante que se olvida comentar en la minuta, e inutilizable, convirtiéndose en uno de los residuos más peligrosos que existe, ya que contiene más de 650 químicos cancerígenos, como materiales radiactivos como el radón. ¿Dónde almacenarán esta agua? Obviamente la vertirán en ríos y mares o dejarán un lago lleno de contaminantes. Esto sin contabilizar la contaminación de los mantos freáticos profundos, ni los temblores y terremotos por la fractura del subsuelo. Diputadas y diputados, es mentira su argumento que después de esto el gas será más barato. Al contrario, será más caro y sobre todo con el saldo de afectaciones a la salud con enfermedades crónico-degenerativas y daños irreversibles al medio ambiente. Si sabiendo esto, siguen defendiéndole esta minuta, digan, ¿quién va a pagar los daños ambientales? ¿Quién va a pagar la salud de los y las mexicanos? Esta reforma es una mala copia del método nigeriano. Estamos hablando colonialistas, de un modelo colonialista, de un modelo depredador. Eso es lo que están aprobando. Pero fíjense que el día de hoy en las noticias, nada más y nada menos que el presidente Peña Nieto dice: las reformas se han aprobado en el más amplio consenso posible. Si el consenso fue el PRI y el PAN, pues quédense con su consenso. Nosotros nos quedamos con los mexicanos y las mexicanas que defienden nuestros recursos naturales y por supuesto lo que tiene que competir a estos legisladores que están el día de hoy y que lo que han hecho no han debatido, porque aquí se viene a debatir, compañeros, y los únicos que han debatido y argumentado son precisamente el PRD y Movimiento Ciudadano. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada.
Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Roberto López González para presentar sus propuestas de modificación. No, si usted ya vieron el restaurante. Yo fui hace rato a la oficina y está abierto. Ahora sí hicieron su agosto. Del otro lado. Pasa, Roberto. ¿Cómo estás? Le damos un bono si habla menos de 10. Con el permiso de la presidencia, buenos días, compañeros diputados, compañeras diputadas. Qué grato es vernos a estas horas de la mañana, descansados y con un buen ánimo para seguir discutiendo esta reforma. Hasta mañana, bien. Antes que nada, quiero ofrecer una disculpa, si me lo permite, diputado presidente. A ver si en el transcurso de la intervención no se me escapa por ahí alguna palabra que puedan sentir que adjetivizo la actitud de algunos diputados, pero tal vez sea una ingente necesidad de encontrar alguna palabra que describa o los caracterice algunas de las acciones que se han tomado en esta Cámara. Este Congreso hoy se debería de sentir avergonzado por los diferentes acontecimientos que se han dado en la sesión que inició ayer y que hoy continuamos con algunos desfiguros. Los bochornosos espectáculos ofrecidos por una y otra parte, desde la probablemente reprochable acto que nos tiene aquí discutiendo en este que me parece es un indigno lugar para el Poder Legislativo de la Nación. No es lo que merecemos los diputados. Y estos vergonzosos actos se han venido repitiendo, que han desembocado incluso en actos de violencia, que muchos deben de apenar a los que lo provocaron y mucho nos debe de apenar a todo el legislativo. Acciones que rayan con un pandillerismo legislativo, donde no han olvidado su paso por las líderes estudiantiles y vienen a refrendar esa vocación porril que los ha caracterizado en todo este tiempo de su vida. A veces dicen que política. Pero lo más lamentable de los hechos que hoy venimos a reprobar es la actitud vergonzosa e indigna, sumisa de este Poder Legislativo para entregar de manera dócil uno de los recursos más valiosos y emblemáticos con los que cuenta el país. Sin lugar a dudas, el petróleo es un ícono en el desarrollo de México y que hoy, de manera por demás obsequiosa, esta Cámara Legislativa, particularmente los diputados de 4 fracciones parlamentarias, lo entregan sin mayor rubor. No están entregando solamente el petróleo, están entregando parte de la historia de este país, de este pueblo que ha ofrendado vidas por tener lo que hoy disfrutamos, desde las libertades más elementales hasta un estado de bienestar que hemos construido todos. ¡Qué vergüenza para aquellos que se dicen depositarios de los legados de la revolución! ¡Qué vergüenza para aquellos personajes comprometidos
que creyendo en sus ideales dieron su vida, derramaron la sangre para que hoy los modernos priistas vengan a desparramar, a derrochar y a regalar ese esfuerzo histórico que han tenido. Los debería de avergonzar, aunque lo dudo que lo hagan. Los debería de avergonzar porque aquí está el esfuerzo de mucha gente que por ahí en el mes de marzo, en el aniversario de su partido, se desviven en discursos, se inmolan en tribuna y dicen que son revolucionarios. Solamente les ha quedado el nombre. El día de hoy, sin discusión, porque nadie ha venido que no sea más que a posicionar a su partido político, nadie ha venido y ha sido capaz de tan solo poner una línea diferente a la que se ha venido expresando por muchos legisladores de los partidos de izquierda. La reforma energética, que no es una reforma constitucional que es de entrega tácita de los recursos naturales, del petróleo y de la electricidad a manos extranjeras, nos debe de llevar de vergüenza. A ustedes por aprobarla y a nosotros por no poderlos convencer que no es el camino para el progreso y la modernización del país. Dejen que el vicepresidente le llame a Pedro Pablo para que arregle sus asuntos personales y luego continuamos con el discurso. Gracias, vicepresidente. Generoso como siempre. Pensar que la privatización de Pemex traerá progreso y desarrollo a nuestro país es ser ingenuos, por decirlo menos. Y después de los 25 años, no se llama ingenuidad, se le llama de otra manera. No voy a recordar los diferentes actos en los que ha sumido el país en el desazón, en la desesperanza y en los fracasos económicos. Tan solo mencionaré dos, que hemos sido culpables en esta Cámara, fundamentalmente ustedes, representantes del PRI, del PAN, del Verde y del PANAL. ¿Qué se argumentó en esta tribuna cuando se aprobó la reforma laboral? Que íbamos a transformar al país, que iba a haber más y mejores empleos. Y hoy, 10 meses después de la aprobación de esta reforma, seguimos teniendo el mismo deplorable, triste y deprimente estado laboral, en donde no tienen mejora los trabajadores, pero en donde sí tienen mejores concesiones los patrones. ¿Y qué se dijo de la reforma del 27? Aquella que permite la privatización de las playas, o más bien dicho, que puedan los extranjeros tener acceso a ellas. Que nos preparáramos para poder administrar la abundancia, que iba a ser el boom turístico de México. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos? Solamente el acarecimiento del suelo, en donde los mexicanos pocos podemos acceder a ello. No, esta Cámara se debería sentir avergonzada. Avergonzada por esos actos porriles, pero mucho más avergonzada por esos actos legislativos que la historia seguramente nos lo demandará. Se ha atropellado todas las formas y los procesos legislativos. Han persistido en atropellar la vida legislativa. Solamente quisiera recordar lo que alguna vez comenté en tribuna y que a algunos les pareció chusco, pero no encuentro otra manera más coloquial, más directa de decirles lo que pienso acerca de este tipo de cosas. Cuando discutíamos el 27 constitucional, decía, nos vemos en la reforma energética, porque de seguro que seguirá la venta de garage. Y cuando ya no tengan nada más que vender, cuando ya no tengan nada más que entregar, van a entregar el cuerpecito. ¿Y saben qué es lo peor? Sin que se los pidan. Es más, sin que ni les inviten un café. De gratis. Sonrientes, obsequiosos, generosos, felices, felices. Las reservas que he hecho es para que se queden
los artículos 25, 27 y 28 constitucional en los términos como hasta ahorita han estado. Y evidentemente los transitorios no tendrían ninguna razón de ser cuando la causa le estamos atacando. Por la atención prestada al de la voz, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, diputado presidente. Gracias a usted, diputado. Le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten las propuestas a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Gracias, en consecuencia se desechan. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Jessica Salazar Trejo para presentar sus propuestas de modificación. Buenos días, compañeros. Con su venia, señor presidente, lo que actualmente estamos viviendo es una de las amenazas y violaciones más graves que se han suscitado en las últimas décadas. La riqueza del subsuelo, propiedad de la nación, está en peligro de ser vendida al mejor postor. Acción que desde luego no debemos permitir, pues nuestro pueblo ha confiado en nosotros y nos ha delegado la defensa de sus intereses por encima de los intereses particulares. Toda nuestra historia ha sido marcada por cuantiosos lapsos de ambición y codicia, los cuales han llevado a nuestro país a la crisis económica que actualmente nos encontramos inmersos. Hoy el escenario es el mismo. Nuevamente la ambición, la corrupción y la codicia se hacen presente cuando de materia energética se trata. Sin embargo, es tiempo de decir que hemos llegado al límite. El principal recurso y principal motor para el avance de nuestro país hoy quiere ser literalmente obsequiado a particulares, lo que genera pobreza interna y abundante riqueza externa. Remitámonos al caso del ya expresidente Vicente Fox, quien impulsó la llamada privatización silenciosa, la cual no era más que un esquema de contratos de servicios múltiples especialmente diseñado para favorecer a las empresas transnacionales. Esto se trae a colación porque es indudablemente lo que ahora se intenta hacer con la reforma energética y los diversos contratos que de ella emanan. La demagogia una vez más se ha hecho presente. Hemos regresado al viejo régimen priista y viejas prácticas políticas que llevó a México a ser un país dirigido por la aristocracia. Si bien es cierto, falta explorar la riqueza que tenemos en el subsuelo, pero esto no quiere decir que la nación deba sufrir un despojo para beneficio de unos cuantos. Hasta hoy, el resultado de esa política ha sido un rotundo fracaso. En vez de avanzar en el terreno económico, social, moral y político, hemos retrocedido. Aunque debe quedar en claro que este supuesto nuevo paradigma, como le llaman, fue diseñado y puesto en práctica con el único fin de favorecer a una pequeña minoría de políticos corruptos y de traficantes de influencias, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo mexicano. Debe quedar en claro que el sector público debe tener a su cargo y de manera exclusiva todas y cada una de las áreas estratégicas que señala el artículo 28, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debemos apegarnos a la legalidad y sobre todo al beneficio de todas y todos los mexicanos. Asumir una decisión firme de lucha, lograr una unidad de amplios sectores de la población con argumentos y convenciendo cada vez a más, impulsar y organizar acciones de masas que le hagan frente a una nueva embestida. Por lo anterior, vengo a presentar la reserva al artículo 25 constitucional que quedaría como sigue. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que señalan en el artículo 28, párrafo 4 de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Por lo anterior, hay que luchar para impedir la reforma energética y si la aprueban a luchar todos por echar abajo este saqueo inaceptable. Todos alerta, la resistencia apenas empieza.
Compañeros, nuestro país y nuestro pueblo nos necesitan, no a la privatización del petróleo, no a la rapiña transnacional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias. Le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Arturo Cruz Ramírez para presentar sus propuestas de modificación. De acuerdo. Con su permiso, diputado presidente, señoras y señores diputados, muy buenos días a todos. No cabe duda, el PRI está de vuelta, recargado y remasterizado. Lleva mucha prisa por recuperar lo que perdió hace 12 años. Hoy, junto con los panistas, como ya se les hizo costumbre, están violentando los procedimientos legislativos. Es una pena y una lástima su comportamiento. Ya vendieron los derechos de los trabajadores, ahora van por lo que no pudieron hacer en muchos años, privatizar los recursos energéticos del país. Ustedes, señores diputados, tal vez tienen mayoría de votos para aprobar este desfalco a la nación. Tal vez tengan el apoyo de las cadenas televisivas para que mediante sus campañas mediáticas engañen a la ciudadanía. Tal vez tengan el poder para movilizar cientos de policías federales y del Estado de México y reprimir a quien ejerce su libre derecho a la manifestación. Pero, estimados legisladores de la derecha, del PRIAN, lo que no tienen es la razón. Y no tienen la razón porque ustedes no actúan a favor de México, no actúan a favor de quien los eligió, no actúan bajo las promesas de campaña que pregonaron a sus seguidores. Ustedes, señores diputados de la derecha del PRIAN, actúan para defender intereses de la iniciativa privada y para los intereses de los extranjeros. Porque esta reforma que a ustedes les surge aprobar sin trámite alguno, lo que va a permitir es que compañías de otros países vengan a adueñarse de los hidrocarburos y de la energía eléctrica, mediante supuestos contratos de riesgo compartido, cuya obligación contractual será la de ceder el aprovechamiento y la explotación de los recursos energéticos que le pertenecen a los mexicanos. Ustedes, legisladores prianistas, en años anteriores argumentaban lo que ahora el PRD defiende: modernizar y fortalecer las áreas de hidrocarburos y electricidad sin privatizar y sin ceder la renta petrolera, sin contratos de riesgo. ¿Qué pasó? Ahora se les hizo tarde para hacerlo. El grupo parlamentario del PRD no se opone a la modernización de los sectores de hidrocarburos y eléctrico. Estamos de acuerdo en que así sea. En lo que no estamos de acuerdo es en que se modifiquen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para poder privatizar los sectores. La modernización es posible sin llevar a cabo el robo más grande a la nación. Reitero nuevamente cuáles son las acciones con las que se puede transformar el área de hidrocarburos y se las enlisto nuevamente. Primero, modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Segundo, brindar a la paraestatal autonomía presupuestal.
Tercero, darle autonomía de gestión. Cuarto, fortalecer a otras dos instituciones del sector, la Secretaría de Energía y desde luego la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Quinto, fijar tarifas y subsidios que permitan a la ciudadanía un acceso equitativo a los energéticos. Sexto, crear un organismo financiero con los ingresos petroleros. Séptimo, aumentar la inversión en investigación y desarrollo. Octavo, impulsar la transición energética para proteger el ambiente. Ustedes, señores legisladores del PRIAN, no se han cansado de pregonar que las fuentes energéticas son de los mexicanos, y entonces, ¿por qué no dejar que la ciudadanía decida si se privatiza o no mediante una consulta popular? Es menester señalar que no obstante que se impulsa la creación de dos órganos reguladores en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, esto no es garantía de transparencia ni de rendición de cuentas, en razón que ambos entes dependerán directamente del Ejecutivo Federal y la línea se dará desde el propio presidente, aún sabiendo que de lo que más ha carecido es de transparentar sus acciones. Lo anterior, señores diputados, no es porque yo lo diga, es así porque hasta este momento el Ejecutivo Federal no ha sido capaz de transparentar ni su propio patrimonio. ¿Ustedes creen que serán capaces de transparentar contratos millonarios con empresas privadas? No nos quieran engañar. Es necesario que el contenido de la reforma establezca verdaderos medios de control con autonomía total y no supeditada al presidente de la República. Lo que se debe buscar es fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quitándole la subordinación y enmarcarla en un ámbito lejos de cualquier línea que abone a la opacidad, como ya se les está haciendo costumbre. De acuerdo con un informe de la organización Transparencia Internacional, a través de su índice de percepción de la corrupción 2013, México se encuentra entre los países más corruptos del mundo, lo cual se debe a reformas de esta naturaleza, en donde las instituciones se acomodan a modo para poder encubrir el vicio de la corrupción en vez de cerrarlo. La historia y la sociedad serán los encargados de pasarles la factura de la decisión que tomaron el día de hoy. Estamos a un paso de que una parte de la patria sea vendida. México está siendo vulnerado por unos cuantos, no lo permitamos. Por tal motivo, pongo a su consideración la reserva del artículo 28 constitucional en su párrafo octavo, que a la letra dice: el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en términos que determine la ley. Se propone que dicho párrafo se suprima. Consulta sí, privatización no. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el diputado. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Gracias, en consecuencia se desechan. Tiene ahora la palabra la diputada Amalia García Medina para presentar sus propuestas de modificación. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Yo deseo hacer algunas consideraciones, una reflexión sobre lo que está sucediendo en nuestro país
y a partir de eso, ¿en qué contexto se está planteando esta privatización de la riqueza petrolera? En primer lugar, lo que el gobierno de la República ha denominado el Mexican Moment internacionalmente, el MEMO, el momento de México, había puesto en el centro que ese momento de México, Mexican Moment, tendría como atractivos una transformación de fondo que además se daría inmediatamente, que sería verdaderamente impresionante. ¿En qué se centraba este Mexican Moment, esta difusión, esta publicitación de lo que acontecería en nuestro país? En una reforma laboral que crearía miles y miles de empleos. Pero a un año de que se haya hecho esa reforma laboral, ahí están las cifras oficiales que hablan de que en realidad no solo no se han creado los empleos que se esperaban con esa reforma laboral, sino que comparado con el año anterior hay una disminución. Al mismo tiempo se había publicitado que México entraría en la modernidad en materia de telecomunicaciones por una gran reforma que además yo misma compartí en su espíritu. Y sin embargo, compañeras, compañeros, a un año de esto, esa reforma en telecomunicaciones no arranca. No está la ley secundaria. El día 9 de diciembre era la fecha para que esto se diera y no existe. El resultado es verdaderamente lamentable porque no se ha concretado. En materia de educación, si bien es cierto que en el caso de calidad educativa, algunos hemos señalado, muchos diría yo, coincidiendo desde diversos ámbitos, que es indispensable que haya calidad educativa. A un año de debate, por estas fechas estábamos en eso, no vemos que se avance en el tema de calidad educativa, porque independientemente o al margen simultáneamente del asunto laboral, de derechos laborales de los maestros y maestras, se planteaba que habría calidad educativa porque habría recursos, había una transformación de las instituciones de educación pública, desde las primarias hasta las escuelas normales, y no vemos resultados. Y si hablamos de algunos otros índices, indicadores, para medir cómo va este Mexican Moment, lo que diremos es que es absolutamente preocupante el resultado. A un año, el Producto Interno Bruto se había dicho que crecería este año a más de 3.8%, que estaría cerca de 4%, pero el propio secretario de Hacienda ha tenido que decir que es 1.2%. Los especialistas dicen que terminaremos este año, ahora en diciembre, si acaso con el 1%, es decir, la situación es dramática. Y en el caso de la seguridad, habría que hablar de una crisis de seguridad nacional, porque lo que hay es el surgimiento de zonas completas en nuestro país en donde hay lo que algunos han denominado un estado fallido. La creación de estos y la aparición de estos grupos de autodefensa armados, lo que muestran es la incapacidad del Estado mexicano para garantizar tranquilidad y paz. Esto nos habla, junto a la información sobre el número de pobres en nuestro país, que ahí están los datos que se han dado a conocer apenas hace unos 10 días, ya hablan de 1 millón más de pobres en el país en este año. Bueno, entonces la pregunta es, ¿en dónde está el Mexican Moment, el momento mexicano tan publicitado? La realidad es que hay un fracaso en echar a andar al país. Y en el terreno energético, en el del petróleo, se decía que este sería el tema principal, la cereza del pastel, el tema predominante para hablar de una transformación dinámica muy fuerte en el país. Y sin embargo, hay que decirlo, que el contexto en el que se dan todas estas propuestas del gobierno de la República son en un país que, aunque muchos en el cambio democrático y en las transiciones decían que México debía parecerse a las transiciones como la española
o como la portuguesa. La realidad es que algunos dicen, y ahora que se habla de esta reforma petrolera, yo creo que tienen razón, que la transición en México ha sido más parecido a lo que pasó en Rusia, pasando de la Unión Soviética a Rusia. ¿Qué es lo que vemos en Rusia? Es el reino de las mafias, el reino de las mafias. Y tenemos en Rusia, si lo vemos desde aquí en un análisis, a un presidente autoritario, a Vladimir Putin, y queriendo imponerse con una pluralidad de partidos